datos oficiales, en 2018 se recibieron 34.400 denuncias por violencia doméstica. ¿A qué se debe este aumento? Es un aumento, primero que nada. O sea, esto siempre pasó y se está empezando a denunciar más. La gente, las mujeres se animan a denunciar más. ¿O es que efectivamente aumentaron los casos y estamos frente a una alerta, una crisis en ese sentido? Para abordar este y otros temas es que recibimos a Juli Zabaleta. Ella es responsable de políticas de género del Ministerio del Interior. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿a qué se debe este aumento de las denuncias? Creemos que a varios factores. El trabajo que se ha venido realizando en forma interinstitucional es importante. Cada vez las personas detectamos más fácilmente cuando estamos ante una situación de violencia, pero también todos los esfuerzos que se han hecho a la interna del Ministerio del Interior, como por ejemplo tener un registro único nacional de las denuncias, cosa que hasta el 2012 no existía. Después, el hecho también de que recuerden que antes habían delitos que eran en contexto de violencia doméstica, por ejemplo un incendio, y eso no iba a, digamos, no se cuantificaba porque tenías que leer toda la denuncia para saber si era en contexto de violencia doméstica. Eran delitos contra la propiedad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y no se asociaban. Lesiones personales, no sabías en qué contexto era. Bueno, incluimos una herramienta en nuestro sistema de información donde cuando tú estás cargando la denuncia podés asociarla que es en situación de violencia doméstica. Claro. Y eso es lo que hoy nos hace tener un número un poquito más cercano a la realidad. Es importante los datos que se proveen, ¿no? Claro. Exacto. Claro. En realidad en 2018 terminamos con 39.400 denuncias. Cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos de mujeres que denuncian mayoritariamente, pero ¿es así en todos los casos? ¿O hay hombres que denuncian violencia doméstica también? No, hay varones que denuncian y también siempre decimos la denuncia se le recepciona a cualquier persona y se tiene que investigar. ¿Es de la misma manera? No importa el género, ¿Es el mismo protocolo, digamos, para un hombre que para una mujer? Sí, por supuesto, hay que investigar y hacer los pasos que corresponden según la normativa vigente. Por general, no sé si están de acuerdo ustedes, que a veces los hombres dicen que a veces su palabra no es tan tenida en cuenta como la palabra de la mujer, en muchos de los casos en que se hace, digamos, se comenta este tema, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque como es más normal lo de la mujer, si tienen la misma oportunidad. Sí, depende. Como en todos los casos encontrás operadores que puedan tener un sesgo o no. Seguro. Otras veces también te dicen, bueno, que no denuncian, pero por vergüenza, por los estereotipos. Sí. Por miedo a que en realidad el sistema no funcione también, porque digamos que una cuestión es como uno tiene que tener como mucha seguridad de que el sistema va a funcionar, porque se vuelve muy vulnerable cuando denuncia este tipo de cosas. Y vieron que siempre está esto de que las leyes están hechas para las mujeres. Y lo que yo le explico a los varones cuando me dicen eso es que realmente si las leyes estuvieran hechas para las mujeres y todas las leyes beneficiaran a las mujeres, no serían las mujeres las asesinadas en contexto de violencia doméstica y mucho menos por parte de sus parejas. Acá lo que se trata es de ir mejorando la investigación de lo que se denuncia. Claro. Más allá del género de quien denuncia, que hay cosas que sí te pueden dar indicadores, lo cierto es que quienes son asesinadas por sus parejas o expareja en su amplia mayoría son las mujeres, salvo excepciones, y cuando ves esas excepciones mirás en la historia y resulta que venía esta persona que termina siendo victimaria, siendo víctima de violencia doméstica, como es el caso que sucedió en la fecha. Sí. Claro, que termina siendo que en realidad fue en defensa, fue en propia defensa. Claro, al estar en investigación yo no podría asegurar eso, pero lo que sí puedo decir es que había una historia previa de violencia. Al revés. Exactamente, claro. Donde la mujer había denunciado a su pareja. Claro. Y con respecto a esta unificación digamos, de las denuncias y de todo eso, ¿también se unifica? ¿Hay un común registro de ofensores o eso no es así? El registro, tú podés en el sistema filtrar por todos los campos que tenés. Y cuando se ingresa una denuncia,
Tú ingresás la víctima, denunciante, el indagado o imputado y podés hacer ese filtro y bueno, lo permite el sistema. O sea que las perfectamente. personas que lo hacen también están, digamos... Si tú querés saber si esta persona tenía denuncias previas, ya sea con esta persona o con otras, lo podés saber. Lo podés saber. Exacto. El hecho de que se pueda denunciar también anónimamente, creo que es por la web, ¿no? Eso es fundamental. Sí, es fundamental. Y también te pregunto, ¿eso también facilita que haya denuncias falsas o no? Creo que es un mito. Para empezar, porque del total de las denuncias del 2018, por ejemplo, para darles una idea, el 80% fue realizada la denuncia por la propia víctima, para empezar. Quiere decir que hay un 20% que lo realizan otras personas. En segundo lugar, si es una denuncia anónima, la policía tiene el deber de investigar como si fuese una denuncia nominada. Antes de que se tomen las medidas judiciales, tiene que existir una investigación que garantice que se está haciendo lo correcto para cualquiera de las dos partes. En eso es lo que estamos tratando hoy por hoy, creo que es el punto al que le tenemos que poner más enfoque, tener mejores elementos de prueba. Porque, ¿qué pasa o sea, cómo se recaban y qué dificultades hay a la hora de conseguir pruebas? Bueno, como violencia doméstica se trabaja en el área civil y en el área penal, siempre existió como aquello de que, bueno, que no era tan necesario, que es palabra contra palabra y se decide una medida de protección y con eso nos conformaríamos. Sin embargo, es claro que no podemos conformarnos con eso y que siempre en una situación de violencia doméstica hay algún elemento penal que debería perseguirse. Pero eso tiene que ver hoy por hoy también con que la Fiscalía esté a cargo de esa investigación, pero también que la policía sepa llevar adelante las indicaciones que le brinde el fiscal que esté a cargo, ¿no? ¿Y en qué punto de todo este proceso llega la tobillera para hacer su aporte, digamos? Y la tobillera generalmente se da cuando se hace una evaluación de riesgo, por ejemplo, en el juzgado especializado de violencia doméstica, cuando existe, o cuando la persona le ponen una medida sustitutiva a la prisión en contexto de violencia doméstica. La innovación que nos trajo en el 2013 las tobilleras es que justamente antes el incumplimiento de una medida de protección era palabra contra palabra, nunca habían testigos, nunca habían elementos que Claro, cuando que rompía la comprobaran. medida cautelar, o sea, de no acercarse... Denunciabas, pero no pero tenías mucha... Claro, no tenía forma de Alguien que te comprobarlo. saliera de testigo Claro. Y ya era muy estaba, difícil. claro. Sí, pero no, ¿de dónde ¿Pero vas a quién? sacar? Entonces las tobilleras que permiten, te permite que veas quién se acercó a quién, a qué velocidad, qué día, qué hora. Bueno, nosotros no sabemos, hoy hablábamos con las chicas, que no sé si todo el mundo tiene claro cómo es el procedimiento, quién ¿Cómo trabaja funciona? detrás de todo esto, cómo funciona la tobillera. Porque Bueno. además ahora se importaron como el doble de las que había, ¿no? Para este año. Se van a implementar como 500 más. Como 500 más, pero no para específicamente para violencia doméstica, bien. sino para libertades asistidas, prisión domiciliaria. Se van a agregar esas 500, que pueden haber casos de violencia doméstica, pero digamos que no son exclusivas esas 500 que se suman a las 600 que ya tenemos. No me quería ir de la pregunta de Adri, pero o sea, hay dos modalidades, ¿no? En una, solamente el acusado Claro. es quien la usa. Una es de monitoreo Ahí individual, va. por decirlo así, y la otra es que continuamente mide la distancia entre el ofensor y la víctima para que no se incumpla la medida de no acercamiento. O sea que ahí los dos tienen. Lo que se le entrega es tanto a la víctima como al ofensor un dispositivo como un celular, que lo habrán visto. Eso se carga cada algunas horas en el día. Y al ofensor además se le agrega la tobillera propiamente dicha, que no se puede separar del rastreador. ¿Cómo nos aseguramos que quien porte ese rastreador cuando lo llamamos, cuando nos está diciendo la ubicación, sea el ofensor? Y bueno, porque ese dispositivo escucha a la tobillera. No se puede separar
más de cierta distancia porque O sea, el genera reloj una y la alerta. tobillera están relacionados, el reloj y la tobillera. Sí, la tobillera y el dispositivo móvil, que es como un celular. Ah, y el dispositivo móvil, ahí está. Ese dispositivo móvil es el que está todo el tiempo con la víctima midiendo la distancia y es lo que te da el GPS. Si el ofensor se desprende De de la ese tobillera. rastreador, digamos, no la tobillera, solo que la corte, ¿no? Claro, la tiene, Sí. se cierra y la abre solamente el Ministerio del Interior. Si no, todo genera alerta. Y si se genera una alerta, si por ejemplo se detecta que el ofensor está cerca de lo que sería nuevamente su víctima, ¿cuál es la primera medida que se toma? Protección a la víctima. ¿Que se la llama, se la va a buscar? Pero un paso todo en antes, perdón, que simultáneo. me queda Sí. ese bache ahí que quiero como visualizar todo el proceso. Hay gente del Ministerio del Interior, policías que están específicamente Continuamente. trabajando en eso, Sí. que es en una oficina y de repente ven el alerta en una pantalla, o sea, ¿cómo se Sí, enteran? es un equipo de trabajo seleccionado por perfiles donde está dentro de lo que es el Centro de Comando Unificado, que está el 911, videovigilancia, todo lo que es respuesta. Y cada vez que detectan una alerta, una emergencia, depende de la prioridad que sea, es el procedimiento que van a seguir. Si hay que enviar respuesta policial al lugar, la característica que tiene esta dirección, que es DIMOE, la Dirección de Monitoreo Electrónico, es que lo puede hacer directamente al 911. No es como que entra una llamada, atienden, después se ve el Claro. que móvil. Trabaja directamente con lo que trabaja el despachador, digamos, que es el que envía el móvil más cercano. Cuando hay una emergencia, lo que se hacen son varias acciones simultáneas, llamados a la víctima y al ofensor en simultáneo, mientras en simultáneo, si amerita, se envía respuesta policial. Lo que sí es que de las miles, porque se reciben miles de alertas en el día, el porcentaje es mínimo, ahora no recuerdo el número exactamente, pero el porcentaje en que se envía móvil realmente es mínimo. Ajá. ¿Se contacta a la víctima en ese momento? Sí, sí, porque tratamos de que el ofensor desista de la actitud de ir hacia la víctima, o monitoreamos si de repente está pasando justo por el límite de lo que es. Claro. Tenés la chance de ver a qué velocidad va. Tal vez es una Claro, podés coincidencia. decodificar la información. digamos. Claro, puede ser que vaya en ómnibus, porque siempre pasa esa hora en ómnibus y justo toca un poquito la línea. Claro. Tenés como varias alternativas, pero lo que tiene que quedar bien claro es que toda la respuesta siempre es proteger a la vida de la víctima. Claro. Correcto. Cualquier transgresión, vamos a la víctima. Perfecto. El año pasado recibimos a Patricia Rodríguez del Sindicato de Policías de Montevideo y ella nos decía que hay un tema con los efectivos que están en custodia de mujeres de víctimas de violencia de género, que es como que no tenían, o por lo menos en ese momento, era junio cuando la entrevistamos, no tenían información del caso, ni tampoco tenían la información del victimario, entonces no sabían, o sea, estaban en custodia, pero no sabían qué era lo que estaban custodiando o de quién, y que por eso también estaban como en una situación que se ponían en peligro ellos mismos. Sí, sucedieron varias cosas con el tema de las custodias. Primero, que fue como una explosión de cantidad de casos. En Montevideo solamente llegamos a tener alrededor de 89 casos, que eso lo tienen que multiplicar por al menos 6 policías por día, porque son 2 por turno, más el móvil que se destina si está lloviendo, si es de noche, si es una zona crítica. Toda esa respuesta es la que estaba en la calle para responder a las emergencias y sin embargo pasaban a estar fijos en un lugar protegiendo a una sola persona. Que la vida lo vale, sí, claro, pero lo que vimos en esas custodias es que no todas eran por evaluación del riesgo, sino que estaban a la espera de una evaluación del riesgo. Otras eran porque faltaban tobilleras, por ejemplo, también, ¿no? Nunca pasó del 5% del total los que estaban en espera de tobilleras, porque eso también era como un rumor de que era por falta de tobilleras, que faltaban en ese momento, pero la causa por la que eran las custodias no era esa principalmente. Y lo que me decías, ahora hay un protocolo, hay cosas que uno cree que son de sentido común,
¿no? Teniendo un sistema donde tenemos toda la información, era impensable que un policía pudiera estar custodiando a una persona sin saber Claro. ¿De qué? respecto a quién. Claro. Seguro. Que no le garantiza tampoco la seguridad, porque muchas veces en el entorno hay amigos y allegados del ofensor que intentan llegar a la víctima. Claro. Pero por supuesto que tener una foto y las descripciones y quiénes son los Aporta referentes. ayuda, da, Claro. da certezas, Sí, sí. punto, Claro. para poder trabajar, para poder Claro, obrar. pero también era una cosa que Sí. uno creía que era... Como básica y no Básica, estaba pero- funcionando, pero ahora sí. Ahora sí. Es un proceso, entonces, se sigue aprendiendo Sí, en se el día a sigue, día. sí, sí. Julie Zabaleta, responsable de política de género del Ministerio del Interior, muchas gracias. Seguramente más adelante también charlaremos un poco sobre estos nuevos dispositivos que se ponen unilateralmente, a ver qué eficiencia ha tenido. Bueno. Quedó mucha cosa para preguntarte. Muchas gracias a ustedes y prometo traer los dispositivos la próxima vez. Dale, Ahí muchas está, gracias. sería buenísimo. Sería buenísimo, muy amable.